En la penumbra de la noche, los secretos más oscuros emergen de las sombras. Cada crimen sin resolver es un eco de lo que una vez fue, un susurro de almas perdidas que claman por justicia. Documentos sellados, fotografías desgastadas por el tiempo y un reloj que avanza, marcando el compás de un misterio que se niega a desvanecerse. Las figuras sombrías que acechan en la oscuridad son recordatorios de que la verdad a menudo se oculta en los lugares más inesperados. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la niebla? Cada caso es un laberinto de pistas y engaños, y cada revelación nos acerca un paso más a desentrañar lo inexplicable. Prepárate, porque en Crónicas Oscuras, la historia apenas comienza. En esta ocasión nos adentramos en un misterio que ha perturbado a la tranquila población de Villisca, Iowa, durante más de un siglo. Sí. Un caso sin resolver que nos transporta a la madrugada del 10 de junio de 1912. Ajá. Cuando la aparente paz de una comunidad unida se vio destrozada por un crimen atroz. Los asesinatos a hachazos de Villisca. 8 víctimas, una familia entera y 2 niñas invitadas, encontradas sin vida en sus camas. Un rompecabezas que, basándonos en la información de Wikipedia, vamos a intentar reconstruir pieza por pieza, preparados para sumergirnos en la oscuridad. Para comprender la magnitud de esta tragedia debemos imaginarnos Villisca en 1912, una pequeña población rural donde la vida transcurría sin sobresaltos. Allí la familia Moore, Josiah y Sarah, junto a sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, eran miembros respetados de la comunidad. Una familia aparentemente normal, con sus rutinas, sus alegrías y sus preocupaciones. Nada hacía presagiar la tragedia que se cernía sobre ellos. Pero si nos fijamos en algunos detalles, podríamos encontrar alguna señal, alguna sombra que anticipara la oscuridad que se avecinaba. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el 9 de junio, un día que comenzó como cualquier otro, se convertiría en el último para los Moores. Las pequeñas Ina y Lena Stillinger, invitadas a pasar la noche en casa de sus amigos, se unieron a la familia en un evento infantil en la iglesia presbiteriana. Un día de juegos, risas e inocencia que contrasta con la oscuridad de la noche que se avecinaba. Y al día siguiente, la ausencia de la familia Moores en sus quehaceres diarios despertó la preocupación de su vecina, Mary Peckham, ¿verdad? Exacto. Tras varios intentos de llamar a la puerta sin obtener respuesta, la creciente inquietud llevó a Mary a contactar con Ross Moore, hermano de Josiah. Con la llave en mano, la vecina y Ross entraron en la casa. Puedes imaginar la escena. Un escalofrío recorrió sus espaldas al descubrir el horror que se escondía tras la puerta del dormitorio de las niñas Stillinger. Allí, en sus camas, yacían los cuerpos sin vida de Ina y Lena, ambas con la cabeza destrozada por un hacha. Es escalofriante. Sí. ¿Y qué pasó después? Pues, ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante semejante hallazgo? la llegada del jefe de policía, Hank Horton, confirmó la terrible verdad. No solo las niñas Stillinger habían sido asesinadas, sino que la tragedia se extendía a toda la familia Moore. Josiah, Sarah y sus 4 hijos. Todos brutalmente asesinados mientras dormían. El arma homicida, un hacha perteneciente a Josiah, fue encontrada en la habitación de las invitadas junto a los cuerpos de las pequeñas. Un detalle que, a mi parecer, es bastante extraño. ¿Por qué dejar el arma homicida en la escena del crimen? No sería lo primero que un asesino intentaría ocultar. Es una pregunta que los investigadores hicieron desde el principio, y que de hecho apuntaba a diferentes posibilidades. Tal vez el asesino actuó con tal prisa y furia que no pensó en deshacerse del arma. O quizás, y esto es aún más inquietante, quería que el hacha fuera encontrada. Quería enviar un mensaje. Un mensaje macabro, sin duda. Sí. Y hablando de mensajes, ¿qué hay de los espejos cubiertos que se encontraron en toda la casa? Esa es otra de las piezas del rompecabezas que ha alimentado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que el asesino los cubrió para no verse reflejado mientras cometía los crímenes, como si temiera enfrentarse a su propia imagen. Otros sugieren que podría tratarse de una especie de ritual, un acto simbólico para ocultar las almas de las víctimas o para evitar que sus espíritus lo persiguieran. En cualquier caso, los espejos cubiertos añaden una capa extra de misterio y horror a este caso. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación? Se encontraron otras pistas que pudieran ayudar a identificar al culpable. A pesar de la conmoción y la presión por encontrar al culpable, la investigación inicial se vio obstaculizada por las limitaciones de la época. No existían las técnicas forenses que tenemos hoy en día. Entiendo. Pero más allá de las huellas dactilares o el ADN, ¿había algún indicio o alguna pista que señalara a un sospechoso en particular? Lo que sí destacaba era la brutalidad del crimen y a la vez la aparente falta de un móvil claro. La casa no parecía haber sido saqueada, no había signos de lucha salvo en el caso de Lena Stillinger.
Lena Stillinger, ¿qué tenía de especial su caso? A diferencia del resto de las víctimas, Lena parecía haber luchado contra su atacante. Se encontró una herida defensiva en su brazo y la posición de su cuerpo en la cama sugería una resistencia feroz. Un detalle estremecedor que abre paso a la especulación. Conocía a Lena, su asesino, porque solo ella mostraba signos de haber opuesto resistencia. Preguntas que resuenan en el silencio de la historia sin una respuesta clara. Y claro, en un caso como este, no podían faltar los sospechosos. ¿Quiénes fueron las principales personas que la policía investigó? A medida que avanzaba la investigación, un sinfín de nombres fueron barajados como posibles autores del crimen. Entre ellos destacaban el reverendo George Kelly, presente en el evento de la iglesia, Frank F. Jones, un rival de negocios de Josiah, y William Blackie Mansfield, un presunto asesino en serie. Cada uno con sus propios secretos, sus posibles motivos y sus conexiones reales o imaginarias con la familia Moore. Personajes oscuros que sin duda alimentan la intriga de este caso. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Empecemos, por ejemplo, por el reverendo George Kelly. Claro. ¿Qué lo convertía en sospechoso? El reverendo Kelly, un hombre de Dios, pero con una personalidad descrita por algunos como desequilibrada y con un interés quizás demasiado intenso en las niñas. Un personaje contradictorio sin duda. ¿Y qué de su coartada? ¿Qué? Pudo haber estado en la casa de los Moore la noche de los asesinatos. Esa es precisamente la cuestión. El reverendo Kelly abandonó precipitadamente la ciudad el día del hallazgo de los cuerpos. Un hecho que, sumado a su comportamiento errático, lo convirtió en el centro de las miradas. Fue juzgado 2 veces, pero en ambas ocasiones la falta de pruebas concluyentes llevó al jurado a la indecisión. Primero un juicio nulo y luego un veredicto de no culpable. La sombra de la duda, sin embargo, nunca se disipó por completo. Un hombre de fe con un pasado turbio que huye de la escena del crimen. Desde luego, el reverendo Kelly encaja en el perfil del sospechoso perfecto para un misterio como este. Y si el reverendo Kelly nos presentaba la imagen de un hombre atormentado por sus propios demonios, Frank F. Jones nos adentra en el terreno de las rivalidades personales y los posibles ajustes de cuentas. ¿A qué te refieres? ¿Quién era Frank F. Jones y qué lo conectaba a la familia Moore? Frank Jones era un prominente hombre de negocios en Villisca, rival directo de Josiah Moore. La competencia entre ambos era conocida en el pueblo, un secreto a voces que, según algunos, iba más allá de lo profesional. Algo más personal, tal vez. Exacto. Circulaban rumores de un posible romance entre Josiah y la hija de Jones, una situación que habría desatado la furia y la sed de venganza en el corazón del empresario. Un triángulo amoroso, celos, traición. Los ingredientes perfectos para una tragedia griega. Pero en este caso la realidad superaba la ficción. ¿Se encontraron pruebas que confirmaran esta teoría o era solo un rumor malicioso? A pesar de que la teoría del triángulo amoroso y la venganza sonaba plausible, la investigación no logró encontrar pruebas concluyentes que vincularan a Jones con el crimen. Sin embargo, su nombre, al igual que el del reverendo Kelly, permanece ligado al misterio. 2 sospechosos con motivos aparentemente sólidos, pero sin pruebas que los conecten directamente con el crimen. ¿No te parece que esto hace que el caso sea más intrigante? Absolutamente. Y la lista de sospechosos no termina ahí. Si hablamos de personajes oscuros, no podemos olvidar a William Blackie Mansfield. Blackie Mansfield. Ese nombre me suena familiar. ¿No era un presunto asesino en serie? Exacto. Un personaje siniestro sospechoso de ser un asesino en serie que sembraba el terror a su paso. Se le atribuían crímenes similares a los de Villisca cometidos con la misma brutalidad y con un patrón que se repetía: los espejos cubiertos. Un detalle escalofriante que alimenta las teorías de un asesino itinerante que se movía con impunidad por el país. Es posible que los asesinatos de Villisca no fueran un caso aislado, sino parte de una serie de crímenes aún más macabros. Esa es una posibilidad que la policía consideró seriamente. De hecho, se encontraron similitudes entre los asesinatos de Villisca y otros casos sin resolver de la época, todos ellos con el mismo modus operandi. Familias enteras asesinadas a hachazos mientras dormían y los espejos cubiertos en las escenas del crimen. Pero si Mansfield era un asesino en serie, ¿por qué se centraron en él como principal sospechoso de los asesinatos de Villisca? ¿Había algo que lo conectara específicamente a este caso? Además de los paralelismos con otros crímenes, Mansfield se encontraba en la zona de Villisca en la época de los asesinatos. Sin embargo, su coartada, confirmada por registros laborales, lo exculpó del crimen. Es decir, que a pesar de las sospechas y las similitudes con otros casos, no había pruebas suficientes para acusarlo. Correcto. Y la sombra de la duda persiste. Podría haber manipulado las pruebas para eludir la justicia. Estaríamos ante un asesino meticuloso y escurridizo capaz de borrar sus huellas y desaparecer en la oscuridad. Preguntas inquietantes que nos llevan a otro nombre que mencionaste antes, Henry Lee Moore. ¿Qué lo convertía en un posible sospechoso? Henry Lee Moore era otro personaje con un historial que ponía los pelos de punta. Había sido condenado por el asesinato de su propia madre y abuela, ambas asesinadas a hachazos.
Otro asesino a hachazos. Es posible que estemos ante un patrón, una conexión entre todos estos casos. La posibilidad de un asesino en serie que aterrorizaba a diferentes comunidades cobraba fuerza. Pero al igual que con Mansfield, la falta de pruebas sólidas lo mantuvo fuera del alcance de la justicia por los asesinatos de Villisca. Es decir, que teníamos a dos posibles asesinos en serie ambos, con un historial de crímenes similares a los de Villisca, pero sin pruebas concretas que los vincularan a este caso. ¿No te parece que la investigación se estaba topando con un muro de frustración? Sin duda, pero aún faltaba un nombre por añadir a la lista de sospechosos. Sam Moyer, cuñado de Josiah. Las tensiones familiares y las amenazas previas a la tragedia lo colocaron en el punto de mira. Un ajuste de cuentas familiar. Un drama personal que desembocó en un baño de sangre. Es una teoría que desgraciadamente se repite con demasiada frecuencia en los casos de violencia doméstica. En este caso, sin embargo, las investigaciones confirmaron la coartada de Sam Moyer, descartándolo como autor de la masacre. Un caso plagado de sospechosos, pero ninguno con pruebas irrefutables que lo vinculen al crimen. La frustración debió ser inmensa para los investigadores. Imagina la presión, la necesidad de encontrar al culpable, de dar respuestas a una comunidad aterrorizada. Y sin embargo, el misterio seguía sin resolverse. Más de un siglo ha pasado desde aquella fatídica noche, y los asesinatos a hachazos de Villisca siguen siendo un enigma sin resolver. Un rompecabezas cuyas piezas parecen no encajar. ¿Qué nos queda entonces? Solo especulaciones y teorías sin confirmar. Es como si el asesino se hubiera esfumado, ¿no? En la niebla de aquella noche, dejando tras de sí un rastro de horror y de misterio. Pero a pesar del paso del tiempo, la fascinación por este caso sigue viva. Exacto. La Casa de los Moores sigue en pie, convertida en un lugar de peregrinaje para investigadores curiosos, amantes de lo paranormal. Un espacio cargado de una energía inquietante donde cada grieta, cada sombra, parece susurrar los ecos de aquella tragedia. Es inevitable pensar en las víctimas, en el terror que debieron sentir en sus últimos momentos. Una familia entera, incluyendo a 2 niñas inocentes, asesinada brutalmente mientras dormía. ¿Qué clase de mente es capaz de concebir un acto tan cruel? Esa es la pregunta que ha atormentado a investigadores y aficionados al misterio durante décadas. ¿Fue el reverendo Kelly atormentado por sus demonios internos? ¿O Frank Jones cegado por la ira y la sed de venganza? ¿Podría ser William Blackie Mansfield, dejando su marca macabra en Villisca con parte de una serie de crímenes aún más extensa? ¿O tal vez Henry Lee Moore, un alma perturbada con un historial de violencia familiar? Cada uno de ellos con sus propios secretos, sus posibles motivos, sus conexiones reales o imaginarias con la familia Moore, y sin embargo ninguno con la certeza de la culpabilidad. Es precisamente esa falta de respuestas definitivas lo que ha convertido a este caso en una leyenda, en una fuente inagotable de teorías y especulaciones. Algunos creen que el culpable era alguien del pueblo, alguien que conocía bien a la familia y se movía con impunidad entre las sombras. Otros apuntan a la posibilidad de un asesino itinerante, un fantasma que sembraba el terror a su paso sin dejar rastro. Y por supuesto, no podemos olvidar las teorías que se adentran en lo paranormal. Algunos creen que la casa está habitada por los espíritus de las víctimas buscando justicia o venganza. Más allá de las explicaciones racionales o sobrenaturales, lo cierto es que los asesinatos de Villisca nos confrontan con lo desconocido, con la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados. Es una historia que nos recuerda que a veces la verdad permanece oculta, dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin resolver. Y en ese vacío de respuestas, la imaginación se dispara, creando teorías, especulaciones y leyendas que se transmiten de generación en generación. Es como si el misterio de los asesinatos de Villisca se alimentara de la propia incertidumbre, de la imposibilidad de cerrar el caso y ofrecer una explicación definitiva. Y así, con la niebla del misterio aún sin disiparse, cerramos nuestro viaje a Villisca. Un caso que nos ha llevado a las profundidades del horror, a la búsqueda incesante de respuestas en un laberinto de sospechas. ¿Te atreves a formular tu propia teoría? ¿Quién crees que fue el responsable de aquella masacre? Sumérgete en los detalles, analiza las pistas, escucha tu intuición. Quizás tú seas quien finalmente descifre el enigma de los asesinatos a hachazos de Villisca. No olvides suscribirte a Crónicas Oscuras y activar la campanita para no perderte ninguna historia impactante y misteriosa. Y si prefieres escuchar todas estas inquietantes narraciones, también puedes encontrarlas en mi cuenta de Spotify. El link a mi Spotify está en la descripción del video. No te lo pierdas.